Buenas, mi nombre es Aris Núñez Meregildo, matrícula 121-0896, y en este apreciado video yo les hablaré de la Edad Moderna, de los acontecimientos más importantes, del Renacimiento, humanismo y otros temas bastante importantes que abarca todo lo que es la Edad Moderna. Vamos a iniciar hablando un poquito de lo que es la Edad Moderna, y es que la Edad Moderna es el tercero de los periodos en el cual se divide la historia universal entre el siglo XV hasta el XVIII. Ya con conocimiento previo de lo que es la Edad Moderna, vamos a hablar un poquito de los acontecimientos más importantes que surgieron en dicha época, iniciando con el primero, que fue en 1453, que surgió el Imperio de Otranto. Y también en el 1492 la llegada de Cristóbal Colón a América. También de dicha forma bastante importante, en el 1517 se inició lo que es conocida como la Reforma Amenómas, y en el 1760 fue donde estalló la Reforma de la Revolución Francesa. Surgieron más acontecimientos, pero yo hice énfasis en lo que yo considero más importante. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo tema, que es el Renacimiento y el humanismo. Vamos a iniciar hablando un poquito de lo que es el Renacimiento, que es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio proceso cultural, por así decirlo, un movimiento. Y es que en dicho movimiento se produjo en Europa Occidental en el siglo XV hasta el XIX, y este fue un periodo de transición en lo que es la Edad Moderna y la Edad Media. Ya definido dicho tema de manera resumida, vamos a hablar ahora de lo que es el humanismo. Y es que este mismo fue un movimiento filosófico y cultural que surgió en Europa durante el siglo XIV. Se inspiró en cultura filosófica y fue lo que, por así decirlo, priorizó lo que es la razón de la fe. Y también dicho movimiento abarca que el hombre es como el centro del universo. Pero en otras palabras, es una filosofía de la vida democrática y ética que afirma que el hombre tiene derecho y responsabilidad a darle sentido a su vida. Pero entre todos estos temas de la Edad Moderna, es bueno también que se hable o que abarquemos el tema de los grandes inventos en Europa y las consecuencias de lo mismo. Los grandes inventos en Europa surgieron en la Edad Moderna, y estos inventos revolucionaron, así por decirlo, al mundo y más a su entorno, ya que con dichos inventos surgieron lo que es el papel, la imprenta, la brújula y la pólvora. Lo mismo trajeron consecuencias buenas y malas, iniciando con la pólvora, que facilitó las técnicas militares, disminuyó el poder de la nobleza, facilitó a las grandes conquistas y se modificó la fe religiosa a través de la misma. En estos grandes inventos también surgió lo que es el nacimiento del periodismo, la máquina rotativa y entre otros grandes inventos. Para que surgiera lo que es la Edad Moderna, hubieron fases o etapas, por así decirlo, de otras edades o épocas. Y entre la misma se encuentra lo que es la época contemporánea y la época postmoderna. Yo les hablaré ahora de lo que es la época contemporánea o edad contemporánea. Y es el nombre con el que se designa el periódico histórico de la independencia de Estados Unidos. Y lo mismo se denomina entre la Revolución Francesa en el 1789 y en la actualidad. Destacando ahora lo que es la edad o época postmoderna, que la misma se refiere al proceso transcultural que han tenido en los años 1970 y 1980, con los diferentes movimientos culturales que han evolucionado hasta llegar lo que es conocido hoy en día como la Edad Moderna.
Otro tema que es bastante importante en esto de lo que es la edad moderna, lo que abarca dicha edad, vamos a hablar de lo que es el absolutismo, que es un régimen político, por así decirlo, por parte de un periodo histórico. Es más como una ideología y un sistema político propio llamado antiguo régimen. Otro tema bastante importante que abarca lo que es la edad moderna es el despotismo ilustrado, que esto es un régimen que constituyó de una forma del gobierno que trataba de conciliar lo que es o era el absolutismo con las nuevas ideas e ilustraciones. El último tema, pero no el menos importante, es la Ilustración, que fue un movimiento cultural e intelectual que nació en Europa a mediados del siglo XVII hasta el siglo XIX. Fue una corriente de nuevas ideas y principios que aportó muchísimo en estas épocas. Esto fue todo por mi exposición en este momento. Espero que les haya gustado.